Nuestra ponencia en el 28 Congreso Internacional de Aprendizaje es referida a la aplicación del One Minute Paper para el desarrollo de competencias en contabilidad. Las competencias profesionales en el ámbito de la contabilidad podrían resumirse, como hace el documento de la IFAC del año 2009, en 4 grupos: habilidades técnicas o competencias técnicas de conocimiento contable, o habilidades o competencias intelectuales, capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, las personales de iniciativa y autoaprendizaje, o las interpersonales. Bueno, es una agrupación que podríamos hacer. Me interesa especialmente destacar las últimas, las interpersonales, las de trabajo en grupo, presentación, discusión y expresión sobre todo, que son competencias habitualmente no tan desarrolladas en el aula, en la formación del profesional contable. Hemos pensado que precisamente para desarrollar este tipo de competencias podría ser útil del One Minute Paper. El One Minute Paper consiste en plantear una o varias preguntas cortas, necesariamente breves. Es una de las gracias, ¿no?, o de las cualidades principales del One Minute Paper, que también podría llamarse papel al minuto, prueba al minuto, o prueba de media hoja o similar. Se plantea, una o varias preguntas cortas que los asistentes deben contestar también de una manera breve, de una manera corta, en un periodo de tiempo breve también. Todo es breve en el OMP. Lo interesante no es la respuesta que den o la amplitud o la longitud de la respuesta. No, lo que interesa es ver cuál es esa respuesta y debatir después entre todos los asistentes las posibles orientaciones o sesgos o opiniones que se viertan en esas respuestas. Lo de breve es para permitir que participe todo el mundo, porque la pregunta se hace de manera generalizada a todos los asistentes, que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo tenga su participación, y el que sea tan sencilla, la técnica es muy simple y breve, permite adaptarla a diferentes ámbitos, a diferentes momentos, a diferentes circunstancias en el aula. Es una técnica maleable, adaptable. Por eso puede presentar muchas variantes. La OMP, o preguntas breves, se pueden plantear al inicio de la sesión a título o para uso, o por modo de recordatorio de lo que se explicó en sesiones anteriores, o se trató o se analizó en sesiones anteriores. O si, por ejemplo, es la primera sesión del curso, para sondear posibles sesgos o posibles prejuicios sobre el contenido de lo que se va a tratar en la sesión del día. En fin, es otra utilidad. O durante la sesión se puede utilizar para incidir sobre algún concepto complejo, para detectar la opinión a favor o en contra en algún tema, para preparar el debate, para abrir el debate, posicionar a todos los alumnos y a partir de ahí debatir sobre las opiniones que han manifestado. O si se hace al final de la sesión, puede servir para repasar o para fijar conceptos, posibles definiciones, posibles ideas que hayan quedado dudosas a lo largo de la sesión, o que convenga reforzar a lo largo de la sesión, o que convenga cimentar, remarcar como importantes o como relevantes de lo tratado en la sesión. O sencillamente para detectar opinión sobre si los alumnos prefieren estudiar en grupo o individualmente, o si aquella actividad les está resultando útil o no, o si se dedican mucho a la asignatura o estudian mucho la bibliografía o no la consultan nada. Bueno, esto ya son otro tipo de preguntas, pero todas ellas pueden ser tratadas, ¿no?, con esta, es, sencilla y adaptable. Como hay tanta variedad y tantas posibles utilidades, pues uno tiene que plantearse bien qué es lo que va a hacer, qué tipo de preguntas va a plantear y para qué lo quiere hacer con el OMP, cuándo va a utilizar esta técnica y para qué. Creo que hay que pensar por lo menos 5 cosas, estas 5 cosas, cuando uno va a utilizar un OMP, que ahora... ¿Qué tipo de pregunta que vas a hacer? ¿Qué tipo de pregunta quieres hacer a los alumnos? ¿Es una pregunta técnica, de contenido técnico de la materia, definiciones, casos breves, preguntas de
de normativa o similares, o son organizativas, en una sencilla pregunta de si quieres trabajar en grupo o individual, o si la sesión te está siendo útil o provechosa o no, de este tipo, o preguntas background knowledge, o sea, de conocimientos previos de los alumnos, o preguntas de puntos más complicados, o puntos más difíciles o confusos del temario, de various point. ¿Qué tipo de pregunta quieres hacer? ¿No? Esto es el OMP. También el momento en el que aplicarás la pregunta, ya lo hemos comentado ahora brevemente, si al inicio de la sesión, durante la sesión, al final, en las primeras sesiones del tema, en las últimas sesiones del tema, bueno, ¿cuándo vas a utilizarlo? ¿Qué soporte vas a utilizar? Si vas a utilizar un papel, le vas a pedir a los alumnos que escriban su respuesta en un papel o no. Es muy recomendable que escriban la respuesta para que de alguna manera manifiesten la opinión y quede fijada, aunque luego la cambien, pero que quede fijada su primera opinión. Y hay que plantearse también si ese soporte, ese papel, se va a retirar por el profesor lo va a utilizar, ¿no? lo va a retirar de todos los alumnos y lo va a analizar y lo va a resumir, a tratar y qué va a hacer con él, ¿no? O si el alumno se puede quedar con el papel, no hace falta que lo entregue al profesor. Eso hay que planteárselo. Y si el soporte es informático, pues prácticamente es lo mismo. Es decir, que el alumno puede, en lugar de en papel, entregar un mensaje o un tweet o un mensaje en el campus. Esto tiene la pega de que quizá impide la espontaneidad, ¿no? o limita la espontaneidad o limita la anonimicidad de la respuesta. Pero bueno, que no necesariamente el papel escrito tiene que poner el nombre y apellido del alumno. A lo mejor no hace falta, ¿no? Pues que no haga falta. No lo ponemos. Pero informáticamente, si el alumno accede al campus, por ejemplo, ya queda identificado. Entonces, igual pierde la anonimicidad. Pero eso, en todo caso, hay que analizar si interesa o no, para la hora de diseñar el OMP, el uso del OMP. Otra cuestión a considerar es la retroalimentación. Hay que darles a los alumnos, a los estudiantes, a los presentes, un feedback, una retroalimentación de sus respuestas y cuál ha sido la respuesta más repetida, cuál es el promedio de respuesta o cuál es la más significativa o la más singular o la más extraña, la que más se aparta. Bueno, un poco feedback para que los alumnos puedan situarse a sí mismos en el conjunto, en el grupo, ¿no? Ese feedback puede ser generalizado o puede ser individualizado dependiendo del tipo de pregunta que estés utilizando. Pero en todo caso hay que planteárselo. Y también hay que plantearse la evaluación, la valoración. Van a aportar los alumnos, cuentan para la nota. Esto es algo que les preocupa muchísimo, ¿no? Si cuenta para la nota, si se incluye en la cualificación o no, eso que respondan. El que se incluya o no puede hacer que el alumno se sienta más libre de contestar o más cohibido. Bueno, eso hay que sopesarlo a la hora de diseñar la utilización del OMP. En función del tipo de pregunta es muy probable que cada pregunta, si son unas preguntas de tipo técnico o si son various point, requieran una combinación de estos 5 elementos. Pero aunque haya unos estándares o unas referencias habituales, no quita para que nosotros podamos individual y en cada caso a aplicar, pensar una combinación ideal o que pensemos. Pensamos que el OMP podía ser una buena herramienta para estimular las habilidades y las competencias de los alumnos, sobre todo de expresión, de discusión, de debate, de exposición, como decíamos. Nosotros pensamos que tenía posibles provechos, posibles ventajas, en la utilización del OMP. Ventajas para los profesores, hay también ventajas para los alumnos, también hay inconvenientes, pero bueno, nos hemos preferido centrar en las ventajas. Por eso la aplicábamos, porque creíamos que las ventajas eran superiores a los inconvenientes. Es una técnica contable, una técnica docente fácil, fácil de comprender y de explicar a los alumnos, es ágil de hacer, tiene poco coste, media hojilla de papel, si es que hay que escribirlo en papel, es fácil y fácil de gestionar y poco coste. Y demuestra una implicación hacia los alumnos, les pide su opinión, les pide su criterio, ¿no? Demuestra implicación del profesor y preocupación por la implicación del alumno, puede mejorar el clima en el aula. Eso, en todo caso, una herramienta alternativa de activación o de participación del alumno en el aula,
Se puede hacer con un ejercicio, se puede hacer con una presentación de un trabajo, pero esta es otra manera de hacerlo, breve, rápida, fácil, que se puede repetir a lo largo del curso, conviene no hacerlo mucho, pero bueno, en fin, en la que pueden participar todos a la vez. Bueno, tiene sus ventajas que creíamos que se podían. Decidimos por eso aplicar el OMP en un grupo, en dos grupos en concreto, dos grupos de la asignatura Contabilidad 2 del grado de Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona, que es una asignatura de segundo curso, son grupos numerosos, hay abundantes alumnos, 100, 105, 90, son grupos muy numerosos, por lo tanto, según qué OMPs no se podían hacer y según qué cosas, qué técnicas docentes en el aula no se pueden hacer, con tantos alumnos, ¿no? Hay 15 grupos de docencia de esta asignatura, lo pusimos en práctica los OMP en dos de ellos, como prueba piloto, claramente. Lo que aplicar estos OMPs buscando unos ciertos objetivos de incrementar el conocimiento o reforzar los conocimientos, pero sobre todo de reforzar la capacidad de redacción de textos breves, la expresión del alumno, la participación en el aula, en fin, unos objetivos. Ahora analizaremos si realmente se consiguieron o no. Lo que pensamos fue aplicar a lo largo del semestre, que es un semestre con 15 semanas lectivas, utilizar 10 OMPs. Y esto después nos dimos cuenta que es un número excesivo, son demasiados. Pero bueno, lo que planteamos fue hacer 10 y fue lo que hicimos. Todos además sobre cuestiones técnicas, contenido del temario, preguntas, conceptos, aplicación de normativas, casos prácticos, pero siempre muy breves y algunos eran basados en noticias reales, noticias de prensa, o recientes, ¿no? O noticias de prensa figuradas, algunas reales, pero otras las modificábamos levemente, las hacíamos inventadas, ¿no? Pero pues, basadas en casos reales, modificados para hacerlos más suaves y más breves. O bien en consultas emitidas por el ICAC, que es el organismo emisor de normas contables en España, pues consultas recientes, haciéndolas también más breves de lo que normalmente son, o incluso anuncios publicitarios, pero que nos venían bien para exponer la manera de contabilizar o de reflejar en libros algunas operaciones. Bueno, había variedad dentro de esas 10 OMPs planteadas, que eran técnicas y se planteaban en clase, en el aula, después de haber explicado el tema en cuestión, ¿no? Que era un poco función de repaso o fijación de conceptos o de cierre, de preguntas de cierre del tema en cuestión. No recogíamos los papeles, solo queríamos que lo expresaran por escrito para evitar la sensación de examen, la sensación de que le estás preguntando algo que luego tienen que saber porque si no van a suspender. No, para evitar esa sensación de examen o de pregunta de contenido, de evaluación, no les recogíamos ni siquiera el papel. No tenían que escribir, eso sí, y luego debatíamos la respuesta y razonábamos sobre la norma y veíamos hacia dónde tenía que haber ido la respuesta, si es que había una respuesta correcta o cuáles eran los planteamientos subjetivos que podían hacerse en aquel caso si no había una respuesta correcta, sino que había varias. Bueno, pues cuáles eran los planteamientos y razonamientos y ya está. Pero se debatía después en el aula, después de cada OMP. Con lo cual, evidentemente la actividad no duraba un minuto, es one minute paper, porque el papel igual sí que se escribe en un minuto, pero luego hay que debatirlo y hay que ver cuáles son las soluciones y quién tiene una opinión y la contraria y bueno, debatir por qué y ver los argumentos. Y esto no lleva un minuto, evidentemente. La respuesta que dábamos era grupal, a todo el mundo sin individualizar, era puesta en común de las respuestas. De manera que bueno, este fue la definición que hicimos de nuestro OMP que aplicamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo valoraron los alumnos la experiencia? Bueno, pues aquí hay un breve resumen así en porcentajes de las 6 respuestas, 6 preguntas más significativas y sus correspondientes respuestas por parte de los alumnos expresados en porcentaje y bueno, pues veis que hay algunas que se valoró mucho y otras que se valoró poco, ¿no? Estaban muy de acuerdo, otras que estaban muy poco de acuerdo. Como que una mayoría de los alumnos percibían esta utilidad de estos OMPs que se utilizaban útiles, los entendían como útiles para entender las explicaciones de clase,
Menos mal, porque era uno de los objetivos. Bueno, pues parece que por ahí sí que tuvimos éxito. Conseguimos que se entendieran mejor los conceptos de clase. También opinaban que incentivaba la participación en clase. Claro, podían después expresar su opinión o discutir entre ellos. No, claro, eso animaba o activaba el aula, sí, la participación en el aula de los alumnos. O sea que eso también era uno de los objetivos, se consiguió. Por otra parte, también argumentaban, en la parte menos positiva, también argumentaban que no lo entendían como útiles, estos OMPs, no los veían de utilidad para preparar la asignatura, que en su lenguaje es preparar el examen, para preparar el examen. No lo veían claro, eso no les servía para preparar el examen, bueno, tampoco era el objetivo, o sea que, pero bien, era una de sus críticas. Y también les pareció criticable que hubiera había muchos OMPs, ¿no? Al final se cansaron de hacer OMPs, y que algunos eran muy complejos. Y es verdad que algunos por ejemplo, el tema del impuesto sobre sociedades era complicadín. Breve, sí, pero complicado. Entonces, vale, es una crítica muy bien fundamentada, ¿no? Había muchos y algunos eran muy técnicos. Y ellos argumentaban también que lo mismo que se estaba haciendo con los OMP se podía hacer con ejercicios tradicionales, ejercicios de práctica, de cálculos, de aplicación habitual, ejercicios habituales. Bueno, sí que es verdad, y es una crítica bien sensata. Lo que pasa es que desde el punto de vista del profesor, si puedo hacer lo mismo con un ejercicio tradicional y un OMP, hombre, pues los combino para dar variedad en el aula, no hacer siempre ejercicios y siempre un poco con la misma técnica, pues algún día poner un OMP y así discutimos un poco, activamos y sacamos otra utilidad al momento, ¿no? Al aula. O sea que es verdad que algunos objetivos no se consiguieron, es verdad que otros sí, pero se trata de aprender en el camino y ahora pues hemos aprendido que los OMPs conviene no abusar de ellos. Como el que hicimos nosotros fueron demasiado, después de ver la opinión de los alumnos, y no pueden ser documentos muy técnicos, tienen que ser sencillos, con ideas claras, para reforzar conceptos o para reforzar razonamientos, vale, de acuerdo, pero simples y claros. Si se puede debatir, se debate, si es la aplicación de una norma, pues se descubre por dónde va el camino a interpretar la norma. Pero bueno, la utilidad debe ser mucho más práctica, ¿no?, de lo que nosotros intentamos con este OMP. De manera que en futuros cursos creo que puede seguir aplicándose esta técnica del OMP, que puede sacarse provecho suficiente, pero con estas reorientaciones de la experiencia, menos números, menos técnicos y mejor orientados, ¿no?, o mejor puestos en el punto del temario. Y quizá cambiando también, ellos no lo criticaban, pero nosotros sí que nos lo planteamos, no hacerlos todos tan técnicos, ¿no?, todos los MPs, porque entonces es como que les estuvieras preguntando la lección y, bueno, 3 o 4 vale, pero 10 no les hizo gracia, ¿no? Igual alternar estos OMPs de preguntas técnicas con otros que no lo sean, ¿no?, con otros de preguntarles su opinión o sus conocimientos previos, bueno, de otras modalidades. En fin, es una herramienta que creo que puede ser de utilidad. Esta fue nuestra experiencia, corregible, mejorable en el tiempo, pero que creemos que en su conjunto consiguió algunos objetivos de manera satisfactoria y puede seguir consiguiéndolos en el futuro si se corrigen estas deficiencias.